Bien, buenos días. Escuchaste un poco más. Buenos días a todos y a todas. Comenzamos esta 11ª sesión del ciclo de charlas Historia Dialogada que llevo ante el espejo. En esta ocasión agradecemos mucho al profesor Richard Kagan por haberse acercado para participar en el ciclo y bueno, también al profesor Antonio Álvarez Osorio por haber facilitado este evento. Como no puede ser menos, comenzamos agradeciendo a los investigadores principales del proyecto, a la profesora Cristina Bravo Lozano y el profesor Manuel Herrero Sánchez, que han también facilitado que se produzca y además la financiación de la Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento de Historia Moderna de esta casa. Bien, procedo a presentar a Richard Kagan. Entiendo que antes todo inicio no es necesario, pero el profesor Kagan es doctor en la Universidad de Cambridge, ha sido profesor. Ha sido profesor emérito de la Johns Hopkins y doctor también por esta casa honoris causa en 2022 en la Universidad Autónoma. Su investigación se ha desarrollado sobre todo en la historia social, cultural de la España moderna, en especial atención a esas manifestaciones artísticas, las relaciones con Estados Unidos en estos últimos años. Y bueno, sobre todo pues, los estudios de la España de los Habsburgo, el Imperio Ultramarino y, como digo, esas relaciones en este último libro titulado El embrujo de España, la cultura norteamericana y el mundo hispánico 1779-1939, por citar uno de sus últimos trabajos. El último. Este es el último. Recién salido sobre la cuestión de la Inquisición. Vamos a hablar. También hablaremos. Lo comentaremos. Eso es verdad. Bien, por comenzar, por sus inicios, se realizó varias entrevistas también, biografía, homenajes, donde se puede seguir un recorrido historiográfico amplísimo. Por lo tanto, contamos con más datos biográficos que de otros entrevistados. Sí, y nos facilita un poco la tarea también, ¿no? Comenzando por ese año clave de 1964. 64. En su vida personal y académica, ¿por qué cree que fue un año tan decisivo? 64. Ella estuvo la primera vez que he viajado a Europa, claro. pero no fui a España, curiosamente. Fui a Italia, Francia y otras partes. Y no entiendo por qué no visité a España en aquellos momentos. Quizás a causa del franquismo, probablemente. Pero no lo sé por qué. Más bien, aunque conocí algo de español en aquellos momentos, nada de francés. Fui a Italia a estudiar un poco de italiano. Asistí a unas clases en Florencia, aprender algo de arte. Pero para mí era un año importantísimo porque más bien antes estaba más bien orientado a seguir en las huellas de mi padre y entrar en el mundo de negocios. Y trabajar en Nueva Jersey toda la vida, pero la visita a Europa más bien abrió los ojos un poco a que mira, hay un mundo fuera de mi pequeña patria chica en Nueva York, y entonces quizás puedo estudiar algo diferente. Y también es en aquel año que encontré por la primera vez un historiador que se llama Horace Random, especialista en el siglo XVII de Francia. Y entonces estuve en un seminario con varios otros de Columbia University. Y por casualidad estuve el único alumno en la clase que leía español. Y Random preparó una lista de ministros importantes de la época, y él estuvo ahí a la cabecera de la mesa, y yo estuve allá. Y él tuvo la lista, y porque no fue zurdo, puse el papel
y cada alumno eligió un primer ministro, y al final, cuando el papelito llegó a mi asiento, quedó solamente 2 nombres. Uno se llama Lerma, Duque de Lerma, otro se llama Conde Duque de Olivares. Olivares tiene mejor sonido que Lerma. Elegí Olivares, entonces ya está. Y escribí, no supe nada de ese señor porque no hubo clases en historia española. Yo empecé a leer unas obras de cierto John Eliot y de Marañón y varios de los clásicos, y escribí un paper para Random, y Random, sin decirme nada, mandó el escrito a Eliot. Y dentro de un mes, Eliot me escribió invitándome sacar un doctorado con él en Cambridge. Y tuve que hacer una decisión, que mira, voy a quedarme en Nueva Jersey y dedicarme a la fabricación de alambre toda la vida, que era la fábrica de mi padre, un pequeño taller, o irme a Cambridge y sacar doctorado en algo con Eliot. Y gracias a la intervención de mi hermano y varios otros, he decidido irme a Cambridge, olvidando el negocio de mi padre. Mi padre algo enterado, pero ya está. Y entonces, lo que queda es historia. Entonces, recuerdo que crucé Atlántico en el septiembre de 65, después de sacar mi título de bachelor en Colombia, llorando. Es que, ¿dónde voy? ¿Y quién es este señor Eliot? No supe nada de él. Pero además que ya está. ¿Y cómo fue su primer encuentro con el profesor Eliot? Yo estuve temblando. Las rodillas. Entré, no sé si conoces a Trinity College, Cambridge, es muy impresionante. La fundación de Enrique VIII con una puerta enorme. Crucé Grand Court al principio, después la segunda plaza donde hay los rooms, los despachos de Eliot. Y toco la puerta, es que no conocía a este señor tampoco. Y entonces yo no hablaba el inglés de la reina, y entonces un encuentro muy interesante, y John sorprendido, este joven de Nueva York que frente de otros, y es un año en que Eliot ha aceptado 4 otros doctorandos para establecer por la primera vez en la historia de la Universidad de Cambridge un seminario de doctorandos. Y todos los otros han leído, como en el sistema inglés, el sistema británico, historia. Se dedicado como Jeffrey Parker, por ejemplo, o Jim Casey, o los otros han estudiado historia para 3 años. En el sistema norteamericano tuvimos unos cursos en historia, pero los otros asignaturas fueron historia de arte o sociología o ciencia política. Entonces yo tuve mucho que aprender. Pero poco a poco ya John y yo hemos pactado, o señor profesor Eliot, en aquellos momentos hemos pactado de voy a hacer algo sobre la historia de la universidad. Los dos hemos leído las obras, unos artículos de Lawrence Stone sobre universidad y sociedad en Gran Bretaña, en Inglaterra moderna. Y yo he decidido que voy a hacer algo parecido sobre la educación de la nobleza, la asistencia novelaria a la universidad. Pero dentro de poco descubrí que, mira, hubo muchos nobles y eso no es un tema nuevo. Entonces volví a la biblioteca, y empecé y he comprado unos libros de un cierto Max Weber. Y en Cambridge, en el año 65, nadie leía Max Weber. Todo, si hubo un alemán, el teórico alemán que estaba de moda, era un señor con iniciales de K y M.
No, MW. Y no hubo departamento de sociología tampoco. Solamente, y entonces, Weber estuvo un desconocido. Yo empecé a leer las obras de Max Weber sobre el desarrollo del Estado moderno, sobre burocracia. Y después de no hablar con él para 2 meses o un mes, volví a su despacho, el mismo en Trinity. Dice, señor Elliot, quiero hacer algo entre la relación entre la Universidad Española y el crecimiento del Estado moderno en España del siglo XVI. Y él me ha dicho, vale, no importa, hágalo. Y con su permiso, ya tuve la luz verde y él me da que, mira, no hay mucho a hacer. Me escribió una carta de recomendación a un señor que se llama José Antonio Maraval. Y era más bien en aquellos momentos el único estudioso en aquella época en España que supo algo del tema. Y entonces al llegarme a España en julio de 65, la primera persona que encontré era entre el profesorado era Maraval, que me invitó a su casa de campo cerca de Segovia. Y él más bien me dio unas sugerencias que tuve que hacer y fui a los archivos y ya está. Entonces era un tipo de descubrimientos nuevos, un tema bastante para España novedoso, porque no hubo muchos estudios de historia social sobre la universidad y la relación sobre la clase de los letrados, cuáles fueron sus carreras universitarias, y después entonces intenté integrar la historia de la universidad a un lado con la historia de los consejos de la burocracia austriaca por otro. Y recuerdo que en un encuentro en el archivo del Instituto de Valencia Don Juan, hubo un señor que se llamaba el archivero Don Pedro Longas. ¿Tú recuerdas de él, Fernando? No. Un tío curioso. Y entonces, en aquellos momentos, el archivo medio cerrado, que, ¿qué es su tema? Universidad y consejos. Y él pidió, es que era muy difícil trabajar, él tuvo un timbre, el portero llegó. Entonces, él saca este papel para este joven. El portero subió, abrió una caja, bajó con una carta. O dos folios. Empecé a leer. Hay poco. Lo siento, señor, no hay nada. Tocó el timbre. El portero llegó, subió la escalera, sacó otro papel, bajó, aquí otro papel. Entonces, a lo largo de 3 semanas he visto, no sé, 10 cosas. Muy difícil. Y al final me he dicho, lo siento, no hay nada más sobre la universidad. Y entonces, pero yo he pedido también cosas sobre consejos y conocimientos, nombramiento de oficiales a personas, a la burocracia austriaca. El problema de los jóvenes. No se puede hacer 2 temas. Hay que trabajar sobre una cosa, la universidad, y otra sobre el Estado. No hay más para usted. Es que yo sé que hay mucho aquí sobre consejos y nombramientos de consejos. Fuera, márchese de ahí. Quítese, la palabra lo recuerdo, quítese de ahí. Y yo tuve que marchar y al marcharme, para los próximos meses empecé a rezar por la próxima muerte de este señor Longas. Y un milagro ocurrió 6 meses después. Y falleció. Y volví al Instituto Valencia Don Juan.
y encontré muchas cosas aquí. Y hubo mucho. Entonces, entonces, la idea de unir Estado y universidad en aquellos momentos era algo excepcional. Tuve mucha suerte con la desaparecición ideológica. Ella no era un mal historiador, pero un poco extraño. Antes de... Era otro momento de los archivos españoles en aquellos momentos son muy diferentes que yo. Hay más historias. Por eso vamos a preguntar su primera experiencia en el archivo de Simancas, un archivo histórico nacional, durante esos años 60 del tardofranquismo. ¿Cómo fue? Empecé en el Archivo Histórico Nacional. Pocos con libros de matrículas de Alcalá y era fácil. El tema de los consejos más difíciles. Y yo recuerdo, no hubo catálogos. Y el consejo suprimido sobre todo, es una gran sección de temas. Buscaba consultas para nombramiento de ministros letrados en las audiencias y consejos. Y también temas de la universidad. Y hubo un viejo portero, no recuerdo su nombre, y una vez él subió de las estanterías y me dijo, estuvimos poca gente. Me ha dicho, Richard, él llevaba un legajo así, de casi 1 metro. Y Richard, pídelo. ¿Qué número es? Y este señor, porque probablemente era confeccionado personalmente esos legajos, él me ha dicho que este legajo puede ser de interés para usted. Y yo lo pedí y ya está. Temas de universidad y cosas muy interesantes. Entonces hubo unas relaciones muy personales entre los porteros, ex militares todos, ex guardias civiles y los investigadores. Y era más o menos lo mismo en Simancas. Todos ex militares, ex de algo. Y después, por un lado, matar a los investigadores y por otro, ayudarles. Y entonces, después de primero, trabajaba en el Archivo Histórico Nacional todo el verano. Fui a la Universidad de Salamanca para trabajar en el archivo de la universidad. Estuvo abierto desde 10 hasta las 8. Y un portero, Jesús, sin dientes, magnífico señor, y él llevó las cosas, pero trabajaba día, mañana y tarde, y yo estuve allí solito con otro señor, se llama Beltrán de Heredia, un famoso historiador dominicano, y solos. Y congelados a la vez. y trabajaba allí 3 meses o 2 meses sobre temas de la Universidad de Salamanca y fui por la primera vez a Simancas y Simancas también. Los modelos están de súper importancia para los investigadores. Sin su apoyo, nada, porque los catálogos no estaban muy adecuados por el día. Y tuve esta misma experiencia a lo largo de los próximos años, visitando todos los archivos universitarios en Castilla y Cataluña y Valencia. Y quizás mi gran memoria es el archivo universitario en Baeza. Entonces, yo recuerdo que estuve alojado en Úbeda, fui a Baeza, que es una ciudad, un pueblo muy bonito, y el archivo estuvo ubicado en el colegio universitario, y monté las escaleras y todos los libros estaban en el suelo. Entonces yo tuve que, lo siento, alguien me ha dicho, es algo desorganizado. Entonces, yo empecé en 1 día o 2 días, tuve que montar todos los libros, ponerles en la estantería en orden, y encontré los libros de matrículas de Baeza, y entonces empecé a trabajar. Entonces, este tipo de self-help
Entonces, es que todo muy independiente y sin el apoyo de los archiveros. Y entonces, grandes descubrimientos fueron posibles, pero a la vez muy difícil. Pero al final, Claro. un tesis. Sí. Pasando un poco, sí, avanzando ya a la década de los 70, mientras nosotros preparamos con Alberto de la charla y leíamos mucho de lo que usted había escrito, claro, los años 70 en su trayectoria son muy interesantes porque entendemos que sucedieron muchas cosas, pero hay tres que nos llamaron la atención. Primero, su retorno a Estados Unidos, o sea, la tesis ya defendida con el profesor Chonello, 68, regreso a Estados Unidos, primero unos años en la Universidad de Indiana y luego sí en la Johns Hopkins. Pero nos interesa en particular cómo fue durante esos años 70 la influencia que Lawrence Stone tuvo sobre usted, ya sea en términos de propuesta de lecturas o temas de investigación o incluso consejos en cuanto a cómo dirigir su carrera académica. ¿Cuánto de Lawrence Stone influyó durante esa década una vez que usted regresó a Estados Unidos? Entonces, como he dicho antes, es que mi primer maestro era más bien Horace Rano, siglo XVII, historia francesa. Segundo maestro, John Eliot, historia española atlántico, Cambridge. Pero mis tesis, en cierto modo, tuvo algo que ver con los trabajos de Stone sobre la Universidad de Nobleza en Inglaterra. Y Eliot, en Cambridge, en el 68, al momento de elegir el tribunal para mi doctorado, eligió dos personas, ni uno de Cambridge, porque no hubo, su propio profesor no puede formar parte del tribunal en Cambridge. Un asesor era Lord Stone, en aquellos momentos en Princeton, pero pasaba los veranos en Oxford, y el otro era un señor de la Universidad de Warwick, se llama Henry Kamen. Más problemático. Y Lawrence Stone, en el momento, yo estuve temblando. El tribunal ocurrió en el jardín de su casa en Oxford. Era un verano muy lluvioso, pero el día de el tribunal de la defensa se llama, el Viva se llama en Cambridge, hubo sol. Entonces, voy a enseñar, voy a enseñar. Y fui a la puerta de la casa de Stone, otra vez las rodillas temblando. Entra, que es la primera vez que le conocí. Ahí estuvo Kamen y Stone y yo. ¿Quieres té? Estuve muy inquieto. Pero al principio, el sistema cantabriano oxoniano es muy raro. Después de la viva, normalmente, el doctorado tiene que esperar un mes o 2 meses hasta una reunión del cuerpo de la facultad. No se dice nada al momento, si es un fracaso o título. Porque Stone era no muy humano, pero era un hombre muy difícil en muchos sentidos, pero estaba en Estados Unidos un rato y he dicho, mira, antes de empezar la gestación, tienes el título. Es una buena tesis, vamos a discutir el tema. Fantástico. Tuvimos una buena conversación, los tres, mejor con Stone que con Henry Kamen, que me ha dicho que hay un error en página 550, no es 1516, es 1518, hay que corregirlo. Y mientras tanto, Stone me lanzó unas preguntas muy interesantes. Tuvimos un almuerzo después en un pub al lado del río Tate, muy bueno. Y él me ha dicho que estamos organizando un nuevo centro de investigaciones en Princeton y el tema es universidad y sociedad en Europa moderna. ¿Quieres hacer una solicitud para el año que viene? Yo saqué, después de irme a Indiana, un año de enseñanza, por la primera vez,
me fui a Princeton para un postdoc en Princeton y con Stone. Entonces Stone llegó a ser mi tercer maestro, ayudándome y con mis primeros artículos, que uno salió en Past and Present. También hemos sacado una enorme beca juntos para estudiar universidades tanto en Francia como en Italia, como en Portugal. Entonces, el año 72, 72, estuve alojado en París, pero viajaba a visitar todos los archivos universitarios desde Lille en el norte hasta Catania en el sur. Y desde de Machenata, que nadie va a Machenata, pero es muy interesante, hasta Coimbra, porque ya tuvo controlado más o menos España. Pero también es un año que terminé mi primer libro, Students in Society. Empecé a escribir cosas sobre universidades italianas y francesas. Y empecé a entender la importancia de historia comparada por la primera vez, que no se puede hacer un estudio de solamente un país. Para entenderlo bien, hay que entenderlo no como una excepción o un caso único, que era la costumbre aquí en España, en los años 60 y 70, hay que hacerlo como forma parte de Europa. Y en ese sentido, John Eliot y yo estuvimos en la misma línea de dar énfasis a la historia comparada. Justamente en función de eso que usted comenta, habló de su primer libro, 1974, Students and Society, y luego en 1981 publica Lawsuits and Litigants, pleitos y pleiteantes, la traducción al español. Claro, en Students and Society usted habla de una, cito literal, revolución educativa, y en Pleitos y pleiteantes habla de una revolución jurídica. Entonces nos gustaría saber qué indicios o qué hallazgos documentales lo llevaron a usted a proponer esta idea de revolución jurídica en el ámbito de Castilla en los siglos XVI y XVII. ¿Qué halló en Simancas con Valladolid? No, es curioso. Entonces, yo tengo que pensar, porque es que después de terminar el libro y hacer esos estudios otros sobre Italia y Francia, tengo que recordar. Yo fui a Francia. Estoy tratando de recordar. No recuerdo las circunstancias. Okay. Terminé el libro sobre los alumnos que mira, ¿qué pasa después con sus carreras? La mayoría fueron abogados o letrados de un tipo u otro. Entonces, ¿qué hacía un abogado en la vida? Y es curioso, en aquellos momentos mi hermano llegó a ser un sociólogo y él tenía interés en los tribunales norteamericanos del siglo XIX y siglo XX. Y estaba estudiando los litigios, los pleitos en los tribunales norteamericanos. Y entonces, ¿qué hay sobre litigios, pleitos en España? No hubo nada. Entonces fui al archivo en Valladolid de la Chancillería, también un desastre. Al principio, la primera, pero mejor la segunda vez, pero de leer pleitos y leer más pleitos. Y aún más. Entonces dije, se puede hacer un tipo de sondeo de pleitos, porque era casi imposible leer todos. Hubo miles y miles y miles. Inventé un sistema de leer los pleitos acabados. Y cada 20 años hice un tipo de estudios de ciencia política, ciencia social, 1500, 20, 40 o cada 10 años, y vi esta noción de que hubo una demanda para resolver problemas, conflictos sociales, financieros,
de tierras en los tribunales en vez de matar su amigo o el vecino. Entonces, ¿y por qué? Entonces entender los comienzos de lo que llamaba una revolución jurídica en la España moderna, que el esfuerzo de la gente de resolver sus conflictos diarios en forma legal en vez de forma personal. Y es muy interesante. Y entonces, es un tema que para la época era algo nuevo también. Y después intenté hacer algo parecido en Francia, pero el volumen era enorme y tribunales no fueron los archivos no tan organizados como los de España. Pero en aquellos momentos también intervino otros asuntos vinculados a una ciudad que se llama Toledo. Y porque estuve en Toledo trabajando sobre pleitos de primera instancia, tribunales de primera instancia. Claro. Y empecé a leer temas de Toledo y en aquellos momentos, en finales de los años 70, encontré un señor que está aquí presente, Fernando Marías, y él entró al archivo municipal de Toledo. En aquellos momentos un tribunal, un archivo complicado, y él me ha dicho: ¿qué haces aquí? Estás en mi tierra. Un profesor. Y hemos hecho una amistad, pero más bien hubo una reorientación gracias a Toledo de mis estudios. Pero antes, hasta decir, más o menos desde el 64 hasta 1080, estuve metido en cosas de historia social, historia legal, historia institucional. Y al volver a los Estados Unidos, más o menos año 80, hay otras personas que entraban en mi vida en aquel momento, entendí la importancia de historia cultural. Entonces yo tuve un cambio total en mi dirección de mis estudios, desde la primera etapa a lo que puedo llamar la segunda etapa de los años 80, una reorientación a superficie radical, pero hay raíces. Hay raíces anteriores que se puede explicar este giro total. Sí, en este sentido, este giro cultural, ¿no? Este experimento de la década de los 80 también tiene mucho que ver con las interacciones con el profesor Jonathan Brown, que fue uno de sus grandes mentores, destacado experto en historia del arte. ¿De qué manera influyeron sus encuentros con él a la hora de reorientar esa investigación? Jonathan, lamento su muerte hace varios años. Yo encontré a Jonathan, era muy amigo de John Eliot. Estuve en Princeton, lo encontré a Jonathan, me invitó a su casa y tuvimos unos encuentros aquí en España, y recuerdo que estuve alojado en la casa de Velázquez. Y hay esta famosa cena que tuvimos en la calle, ¿cómo se llama el restaurante? Olvido el nombre del restaurante, está allí. Tuvimos Lobina a la sal. Es que recuerdo que... Y él me propuso formar parte de un equipo que estuvo organizando una exposición en torno de la obra del Greco. Una exposición que va entre el Museo de Toledo en Ohio, el National Gallery en Washington y el Prado. Y la pena era muy interesante. Necesitamos un historiador, porque para sacar dinero del National Endowment de los Artes y Humanidades
la financiación necesaria para una exposición internacional, tenemos que formar un equipo multidisciplinario. Y así, tenemos 3 historiadores de arte, necesitamos un historiador. ¿Tienes interés en hacer algo sobre el Toledo del Greco? Y recuerdo que volví a la casa de Velázquez aquella noche. Estaba pensando de hacer algo, un estudio sobre Toledo en la época del siglo XVII. Se llamaba, el título provisional era Coping with Crisis, manejando un crisis. Sí. Y tema que nadie lo ha hecho todavía bien. Pero he dicho, Toledo del Greco, me suena el título, no va a estar mal. No va a estar mal. Uh-huh. Y la próxima día dije a Jonathan, sí, estoy parte del equipo. Uh-huh. Vamos a hacerlo. Hemos hecho las solicitudes, el dinero salió, uh-huh. y yo volví a Toledo, más amistades con Fernando Marías, hemos discutido mucho del tema del Greco y el mundo alrededor del Greco. Los letrados, los sacerdotes, los monasterios, es decir, sus mecenas del momento. Y entonces yo empecé a escribir un pequeño ensayo sobre este tema que forma parte del catálogo de la exposición que inició aquí en el Prado, en Madrid, en el mayo de 82. Y era un momento muy importante en la historia de arte y en la historia de los museos en España, porque fue la primera gran exposición internacional después de la época de Franco. Y entonces los reyes estaban ahí, todo el mundo, y se fue después a Washington, Toledo y Dallas y otros lugares. Pero en el medio de todo eso, hubo varias comidas en la National Gallery of Art en Washington. En una de estas comidas hubo joven, rubia, sentado ahí, y era ayudante en el nuevo centro, se llama el Center for Advanced Study in the Visual Arts, y es una señora, se llama Mariana Shreve Simpson, es mi nombre. Yo soy historiadora en historia de arte islámico, y entonces, no sé, de repente estuvimos cenando y comiendo y viajando juntos, y a lo largo de un año aquí, yo pasé el año 82 y 3 aquí en España, en la calle Academia 8, y no hubo maneras volví a Estados Unidos varias veces, ella vino a visitarme varias veces. Estuvimos casados en el otoño de 83. Historiadora arte. Entonces, ella formó parte de este giro cultural, ya con la influencia de Jonathan, y la influencia de Fernando Marías, y la influencia de mi esposa, nueva esposa. Empecé a estudiar otros temas, y los temas fueron varios. Y gracias a un cierto cuadro que se llama el Toledo la vista de Toledo, que está colgado actualmente en el Metropolitan Museum, desarrollaba un interés en la imagen de la ciudad, cómo se representaba la ciudad. Y fue en una reacción a mis varios libros, uno hecho con los dos, con Fernando, y sobre las ciudades del siglo de oro, la obra de Van de Vingehead, y también las imágenes del mundo hispánico en América Latina, que he hecho con Fernando. Y también el mismo proyecto sobre Toledo Greco desarrollaba un interés en lo que ya se llamaba la historia local o la coreografía. Y me orientó en la dirección de la historiografía, entonces otro libro en el futuro. Y finalmente encontré en el curso de mis estudios sobre Toledo
el proceso inquisitorial, porque uno de mis temas era hay que reconstruir el ambiente intelectual, religioso de Toledo en la época del Greco. El mito era, es una ciudad llena de místicos y misticismo, y miraba en archivos de los procesos de la Inquisición, pocos místicos, otros tipos de asuntos, pero encontré el proceso de una señorita, se llama Lucrecia de León. Sueños, mujeres. No hay nada escrito sobre este tema. Puede ser interesante. Entonces, Toledo, en este momento, finales de los 70, principios de los 80, eran más bien los raíces de tres proyectos o tres líneas de investigación que afortunadamente he tenido la oportunidad de terminar. Bueno, y nosotros íbamos a seguir esa línea. El tema de la Inquisición, que es uno de los que usted ha trabajado, y respecto al libro de Lucrecia, claro, uno puede pensar que unos años antes, unos años después también, había otros estudios que uno podía identificar con microhistoria. Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Natalie Simon Davis, Emanuele Lebrun. Entonces, ¿usted considera su trabajo sobre Lucrecia como un trabajo de microhistoria? Sí. Y en ese caso, en caso de que sí, ¿qué vínculos entiende usted que en este libro hay entre profecía y política? ¿O qué es lo que usted intentó demostrar en ese libro de Lucrecia, una mujer que soñaba y que incluso hizo algunas observaciones respecto al reinado de Felipe II y demás? ¿Cuál es la vinculación que usted descubre en ese libro entre los sueños de Lucrecia y la política en el sentido más institucional que usted ya había trabajado anteriormente? Entonces, al principio tuve muchas dudas sobre el tema. Y primero encontré, Hopkins era un centro de estudios en la historia moderna, y varias personas pasaban por allá. Entre ellos un señor se llama Carlo Ginzburg. Y fuimos a un restaurante juntos para comer almejas, mejillones. Bertha se llama. Y tuvimos un almuerzo discutiendo el tema de microhistoria. Entonces, el problema mío es que hasta el momento hay estudios como Ginzburg sobre el molinero de Menocchio. Pero en el caso de Lucrecia es política, y la política hasta aquel momento no ha entrado en el mundo de microhistoria. Hubo estudios muy detallados sobre varios temas, sobre mujeres o como las ideas de Menocchio. Y él me ha dicho que puede ser interesante, porque para mí era necesario conectar la tradición clásica, historia política, es decir, más bien la línea de John Eliot, con otros temas nuevos, como en aquellos momentos nuevos, historia femenina y la historia de los sueños y la profecía. Entonces, era un tipo de cóctel de cosas en la época, y para mí nuevos, y yo creo para la profesión también. Entonces, tuve la suerte de tener unos fuentes magníficos. Aquí todos están en el Archivo Histórico Nacional, de tratar de unir estas líneas de historia clásica tradicional con una pequeña doncella aquí en Madrid que tuvo unos sueños de carácter político y profético. Entonces, para mí era un tema novedoso, y hice la obra, y Lucrecia fue el resultado, y es un libro que presenté en esta casa. Cuando salió la edición, la traducción castellana, lo presenté aquí en el Tonema. ¿Cómo es este famoso? Era el director de la Casa de Velázquez, que ha escrito temas sobre los comuneros. Josep Pérez. Josep Pérez me presentó el libro aquí en el Tonema. Bueno,
Pero Los sueños de Lucrecia no fue el único libro que usted escribió o coescribió, sino que luego también en 2004, recuerda Inquisitorial Inquiries con Appy Dyer, usted publica ese libro. Y realmente hay dos elementos que a nosotros nos llamaron particularmente la atención y sobre lo que le queremos preguntar. Primero, uno lee el libro y es evidente que una fuente primordial son las autobiografías inquisitoriales. Algo muy interesante sobre el que queremos preguntarle. Y luego también que usted comenta, bueno, usted y la otra autora, que es un libro pensado para estudiantes universitarios. Sí. Entonces, nos interesa saber, en primer lugar, cuáles son las posibilidades de investigación de esas autobiografías inquisitoriales. En el libro usted hace una sección. Y justamente, ¿qué significó escribir pensando en, bueno, esto quiero que lo lean estudiantes universitarios? Aquí la enseñanza es muy importante porque somos todos investigadores y hacemos temas, tratamos de encontrar temas nuevos o temas que van a interesar a nuestros colegas o los decanos o los directores para subir al escalafón. Tenemos que hacer nuestra marca en la vida. Tenemos que comer, ¿no? Buscamos plazas fijas. Pero a la vez somos maestros y hay clases. Y en Hopkins siempre tuve un seminario de doctorados y también enseñaba a los jóvenes. Y un curso que empecé de enseñar era la historia de la Inquisición. Pero hubo grandes tomazos, como el de Henry Charles Lee. 3 tomos. No se puede decir a los léelo, para matarme. Es ilegible. No se puede. Y tampoco hubo muchas lecturas buenas sobre el tema. Hay que mirar, hay que hacer más accesible las fuentes primarias, porque siempre prefería dar a los alumnos fuentes y dejarles oportunidades de interpretar fuentes primarias para sí mismo en vez de escuchar a los profesores. Y entonces decidí que, mira, hay oportunidades en las fuentes de la Inquisición de hacer algo, de darles una introducción a procesos que pueden ser muy largos, pero siempre hay estas introducciones cortas de el discurso de la vida, que la mayoría, sobre todo en España, los procesos inquisidores inician con esta pregunta realizada por parte de los jueces: ¿por qué estás aquí? Y dinos algo de su vida. Y algunos hablaban 5 minutos y otros para horas. Y entonces dice que, mira, mirando esos fuentes, se puede confeccionar un libro, un libro de fuentes primarias sobre estos discursos y dar a los alumnos y a las alumnas la oportunidad de interpretar estas fuentes primarias. Y yo pensaba en eso porque en vez de hacer para cada discurso una larga introducción y después el texto y después un comentario mío, lo hice lo contrario, una pequeña introducción, claro, después el texto y el comentario del profesor después, porque quise dejar a los alumnos la oportunidad de interpretar esas fuentes sin intervención magistral de los maestros. Y ahora, entonces, en ese sentido, era para mí un libro muy importante y sí, es mi bestseller. Entre todos los libros, va vendiendo todos los años bastante ejemplares. Bueno, ¿y por qué usted piensa que el libro es un bestseller? ¿Qué tiene el libro? Porque tiene accesibilidad a las fuentes primarias. No, sí, ahora hay muchos grandes libros dedicados a la historia de la Inquisición, pero son, en la mayoría, tomazos, como estilo de Lee o de Dieu, o libros de textos como Benazat, o Villanueva, enormes trabajos
O hay libros de procesos enteros, centenares de páginas, como un buen libro últimamente impreso por Mercedes García Arenal sobre Jerónimo de Rojas y un morisco detenido por el Santo Oficio Toledano al principio del 17. Son difíciles de lectura para los alumnos, pero sobre todo los jóvenes no leen mucho. Y entonces ya con un pequeño discurso de la vida se puede entrar en medio de un joven o una persona que está detenido. Es historia de primera mano. Sí. Es muy personal. Y ahí hay una persona hablando, tratando de defender su culo frente de esos jueces horribles, en una institución horrible. Y ya está. Entonces, por esa razón hay un tipo de historia de primera mano. Sí. Yo creo que eso el receta. Pero no estoy seguro que se vende bien aquí en España. No sé nada. En Estados Unidos, en Inglaterra, vende bien el libro. Okay. Volviendo un poco atrás al tema de la coreografía, en su artículo sobre la coreografía y la Castilla moderna, se refiere a este género sobre el cual no se había reparado mucho antes de sus investigaciones. ¿Qué hace a este género en concreto característico respecto a otros tipos de crónicas, historias, anales urbanas? Otro historiador de arte muy importante, que en el momento del Greco de Toledo y Fernando y yo estuvimos hablando de la obra de las vistas urbanas 12 realizado por el Greco. Pero a la vez hubo un señor holandés, Egbert Haveke Begeman, era colega de Jonathan Brown en el Institute of Fine Arts en Nueva York, gran experto en historia de arte neerlandés. Él ha escrito un articulito en Master Drawings, si no estoy equivocado, sobre un señor que se llama Anton van de Wijngaarden, o Antonio de las Viñas. Y él descubrió que hay, tanto en Viena como en Oxford, como en Londres, una colección de dibujos realizados por este artista o dibujante flamenco sobre vistas urbanas sobre ciudades españolas. Yo fui en el verano de 82 a Viena. Son dibujos interesantes, enormes, pero nunca estuvo impresos. Claro. Y fui tuve una beca Guggenheim, fui también a Londres y Oxford y recogí, saqué copias de estos dibujos y tuve unas conversaciones con un señor aquí en España, se llama Santiago Saavedra, director de un buen editorial, se llama Ediciones del Viso. Y he dicho a Saavedra, yo creo que tengo un buen proyecto novedoso sobre este tema, de la representación de las ciudades españolas que nunca estaban presos. Y él ha dicho, sí, vamos a hacerlo, y hemos hecho una obra colectiva con Fernando Marías, Jonathan Brown y yo sobre estas vistas. Pero detrás de las vistas hay que entenderlas. ¿Cuál es la relación entre la imagen de la ciudad y la realidad física? Que siempre es una interpretación de lo que era una ciudad. Entonces, para entender la importancia de énfasis de una ciudad realizado por Van de Wijngaarden o otro artista, hay que entender lo que pensaban los ciudadanos y mí de su propia ciudad. Entonces empecé a leer esas historias locales, las coreografías. Hubo muchos, Pisa, por ejemplo, sobre Toledo y algunos más. Cada ciudad en España tuvo su historia local, tratando de buscar un espacio en la gran historia
el gran espacio histórico de la España del momento. ¿Cuál era el papel de la ciudad entre la historia general de España o la historia de la monarquía austriaca? Entonces, hubo una posibilidad de unir la coreografía escrita con la historia o con la coreografía visual. Y en todos los libros que hemos utilizado, es decir, yo en plan colectivo con la obra de las viñas o con Fernando, hemos intentado unir esta idea de la ciudad histórica con la representación artística de la ciudad. Entonces, los de ciudad son los dos libros. Y también yo creo que por el momento fueron libros de carácter bastante novedosos, porque aunque hubo muchos escritos sobre los vedutes en la historia italiana, la representación de la ciudad y otras historias sobre historia local, el vínculo entre esas dos disciplinas fueron no hubo muchos estudios sobre el tema. Entonces gracias a esta colaboración con Fernando, tuvimos la oportunidad de hacer unos par de estudios, yo creo que importantes. Y ya copiados en otros países europeos y americanos. De todos estos discursos de las obras coreográficas, nos llamó la atención la cuestión de que en algunas se presenta a la monarquía de España como una confederación de repúblicas. ¿Hasta qué punto estas obras sirvieron para ensalzar a esas oligarquías urbanas y a esa, digamos, negociación con la corte madrileña? Entonces, hay otros corrientes aquí. Estamos pensando, y voy a olvidar, ¿cómo se llama el frase de Eliot sobre el Estado en la monarquía? ¿Cuál es la palabra? Compuestas. Ya tuvimos la idea de la monarquía compuesta de reinados. Y fue en los años 80 y 90 una línea de investigación muy importante, novedosa, y sigue hasta hoy, aunque hay otras maneras de interpretar estas monarquías compuestas. Y Antonio Alberto Osorio, aquí es uno que participa en esta línea de investigación. Pero lo que no tocaba John mucho, y esta línea, era la relación entre ciudad y corte. Y lo que me llamaba la atención, y a lo largo de realizar esos estudios sobre las coreografías locales, era el interés por parte de las élites urbanas de formar parte de la gran monarquía austriaca. Y una manera de hacerlo para mí es entender el vínculo o la relación entre las grandes historias generales organizado bajo el mecenazgo de la corona, obras como la historia general de Mariana, por ejemplo, o muchos otros, y esta multitud de historias locales realizadas por parte de los élites locales. Y entonces hubo otro tipo de historiografía complementaria local, complementaria a las grandes líneas generales de las historias nacionales. Y esta tensión o diferencias me encaminaba a escribir este libro, se llama Clío en la Corona. Entonces, tratando de entender, por un lado, lo que era la idea general de historia general monárquica, encargado por la corona, y las historias locales encargado por los élites. Entonces, publiqué varios artículos dedicados a la historia local, empezando con Toledo, y más tarde otros estudios,
y finalmente el libro que el Clio que salió el año 9 o 8 o 10. o 10. Bueno, por una cuestión de tiempo tenemos que avanzar un poco más y sí nos gustaría hablar un poco de uno de sus últimos temas de investigación, que es la relación entre Estados Unidos y España, o la forma en la que España es percibida desde Estados Unidos. Y tenemos muchísimas preguntas, pero solo nos limitaremos a dos, que es que usted en un artículo seminal, creo que si no recuerdo mal, del año 98, habla del paradigma de Prescott. Sí, antes. No recuerdo exactamente, pero fue el 95. 95. ¿Y por qué? Claro, nos interesa primero, ¿qué lo llevó a acuñar ese término, paradigma de Prescott? Y luego, si esa interpretación que en Estados Unidos primó sobre España se circunscribía solo al ámbito académico o si era algo que estaba también circulando entre los estadounidenses de pie, los ciudadanos de pie. Es decir, si es posible hablar de un paradigma de Prescott que también condicionó a la sociedad estadounidense en general respecto a la mirada que tenían de España. Yo recuerdo el origen de este proyecto. En el año 92, The American Historical Review celebró su centenario. Y hubo varios artículos dedicados a las contribuciones de historiadores norteamericanos a la historia francesa, inglesa, italiana, francesa. Pero nada a la historia española. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué este señor, Henry Charles Lee, en el primer número del American Historical Review, publicó varios artículos? Perjuicio total. Es que España no existía en el ámbito del American Historical Review. Y he dicho, ¿por qué? Porque esta historia está borrada. A pesar del hecho que hubo muchos historiadores americanos a lo largo del siglo XX que han hecho, empezando quizás con este señor y con Prescott, aportaciones muy importantes en la historia tanto de España como su imperio. Y yo empecé a leer cuáles fueron esas aportaciones y empecé a leer la obra de William Hickling Prescott, que en 1836 imprimió un libro muy importante sobre la historia de los reinos católicos, otro sobre la conquista de México, Perú, y su gran obra no acabada de una biografía de Felipe II. Pero ¿por qué su interés en la historia de España? Entonces, hay que leer un poco más. Empecé a entender que no solamente Prescott, pero varios otros estudiosos en Boston, en Filadelfia, en Nueva York, estaban pensando en la línea de los ilustrados franceses del momento, que España no ha hecho ninguna contribución al progreso humano. Era el país del Santo Oficio, no era un país de ciencia, no un país de ideas ilustrados, era un país de intolerancia religiosa. Y uno de los valores que para Prescott y otros norteamericanos republicanos de su momento era que, mira, somos un país de progreso, un país de tolerancia y de valores democráticos. Y este cóctel de valores para ellos representaba el futuro. Mientras tanto, estaban interpretando España como un país atrasado, algo cogido en el pasado. Entonces yo pensaba de paradigma de Prescott. Hubo otros ya que no conozco que pensaban en la misma línea, pero Prescott era el más famoso. Entonces confeccioné esta idea del paradigma de Prescott como un modelo que orientaba toda la historiografía norteamericana en torno del tema de Estados Unidos y España. Ahora, más tarde reconocí que, mira, el atrasado para muchos americanos
tenía su atractivo. Y uno era el contemporáneo de Prescott, un escritor que se llama Washington Irving. Para él, el atrasado es pintoresco. El pintoresco tiene una atracción turística y es los comienzos de la idea de la España romántica, la España sunny Spain, la España soleada y un gran interés entre los otros historiadores y otros artistas del momento. Y entonces ya tenemos los raíces de mi libro sobre Spanish Grace. Bueno, y todo es poco mezclado, pero... a propósito del libro de Spanish Grace, o bueno, El Embrujo de España, la traducción al español, podremos hacer muchas preguntas, pero hay una que sí nos llama mucho la atención, que es el periodo de estudio que usted escogió. ¿Por qué es que comienza en 1779 y por qué termina en 1939? Es decir, hay una cuestión suya deliberada de escoger esta fecha para circunscribir el proyecto de investigación, pero ¿qué tienen esos 2 años o qué sucedía en aquellos momentos que lo hicieron a usted ir a por ese poco más de 150 años? No recuerdo porque la primera fecha, pero, quizás 79 en el puesto, no sé por qué. No recuerdo. Okay. Pero que hubo algo publicado en aquel año sobre historia de España. Mira, era el momento en que hubo interés. Mira, yo ahora recuerdo porque era el año en que empezó a ayudar a España a la revolución de los 13 colonias. Pacto. Y después hubo el tratado en 95 y entonces el comienzo de unas relaciones entre los dos países. ¿Y por qué 39 al final? Porque momento clave en la historia española, decidí que, mira, no puedo entrar en el mundo tan contemporáneo. Claro. Entonces decidí abandonar el tema en 39 y hacer un epílogo solamente de un carácter personal. Y no he atrevido hasta el momento a entrar en época posterior, posterior, pero el martes que viene voy a hablar de la imagen de España en los Estados Unidos desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Pero para mí es lo interesante. Ya he decidido que hay varios modelos de la imagen de España confeccionados en los Estados Unidos. Uno que es la herencia protestante británica, es decir, los orígenes de la leyenda negra. Hay también la historia de la España romántica, Sunny Spain, obra de Irving, que ya todavía hay. Sí. Hay también la imagen de la España heroica, portadora de la civilización al Nuevo Mundo. Hay raíces esos en parte de la obra de Prescott, también en otros escritos del siglo XIX, es decir, los orígenes de la España de la leyenda blanca, pero también yo he descubierto, gracias a mi estudio sobre la famosa Filadelfia y los orígenes del papel de Estados Unidos en las revoluciones americanas o iberoamericanas, justo en el momento de la guerra aquí, de la independencia contra Napoleón, hubo varias celebraciones y fiestas y brindis en los Estados Unidos, diciendo que, mira, a los patriotas españoles están luchando la misma batalla contra el despotismo que hemos realizado unos años antes contra los británicos. Entonces, es curioso. Esta imagen de España como defensor de la democracia, defensor de los valores republicanos frente a un invasor, es decir, un caso francés, para mí es una idea
surgió los cimientos de otra imagen no muy conocida en Estados Unidos, de España, defensor o guardiana de la libertad. Y desapareció unos años, pero como muchas cosas extrañas, salió de nuevo al momento de la transición, cuando visitó a Estados Unidos en el año 76, Juan Carlos I. Y también existe hoy en día, que España está ayudando a los patriotas de Ucrania contra unos invasores. Entonces ya forma parte de una liga de valores democráticas. Entonces no es un papel nuevo para España. Entonces para mí esos 5 imágenes o 4 imágenes de España son trifinales, pero tienen nueva vida. Tiene segunda o tercera vida, depende en el contexto político. Están disponibles como unos desaparecen para unos años, pero aparecen de nuevo como un Fénix. Entonces ya puedo hacer mano a mano con alguien que va a hablar de la imagen de Estados Unidos en España. Mientras tanto, yo voy a hacer lo contrario y tendremos un discurso, un debate sobre este tema. Espero. Ya cerrando, queríamos reparar en su última publicación, aunque no lo teníamos previsto, pero vamos a hablar un poco de Henry Charles Lee y su libro, que entiendo que es un estudio sobre su obra y sobre la visión de la Inquisición en ese Estados Unidos de final del siglo XIX. ¿Qué le llevó a gestar este libro y si es relevante hoy en día conocer la obra de Lee? Sí, Lee, como he dicho, he tenido una relación larga con Lee, gracias a mis clases dedicadas a la Inquisición. Y también he escrito algo sobre la decadencia de España en el momento del 98, que le cité este artículo en mi artículo sobre el paradigma de Prescott. Pero no sabía quién era Lee. Y al jubilarme de Johns Hopkins en el año 12-13, trasladé casa desde de Baltimore, donde vivía 40 años con mi esposa, la historiadora de arte. Fuimos a Filadelfia y entrar a la biblioteca de la Universidad de Pennsylvania en el 6º plano. Vi ahí una reconstrucción de la biblioteca, del estudio de Lee, que él donó desde su muerte, su biblioteca a la Universidad de Pennsylvania. Después de los años, reconstruido su estudio, el centro de su biblioteca, dentro de la biblioteca. Entonces, uno de los bibliotecarios me ha dado un tour. Y es interesante. Y me da un libro, una biografía de Lee, y me ha dicho que no está mal. Y me ha dicho que todas las cartas están aquí, su correspondencia, y describí que hay problemas en la biografía. Y entonces estuve acabando con Spanish Craze. Necesito un nuevo proyecto. Es más fácil hacer investigaciones en casa, que tomo el bus 42 o el 21 a ver el archivo de Lee, en vez de tomar avión a ir al Archivo Histórico Nacional. Mucho más fácil, pero reconocí que hay que convertirme de historiador de España a historiador de los Estados Unidos, de historia de Filadelfia, de la familia. Entonces era una nueva etapa en mi vida. Tuve que una nueva vida como especialista en historia norteamericana. Pero a la vez tuve que entender algo de la importancia de sus contribuciones a la historiografía y de la Inquisición. Y más bien es el padre de todos los estudios actuales, y hay muchos, dedicado a la historia del Santo Oficio, sea en España
o sea en Italia, o sea la época medieval francesa también. Entonces es muy importante y no ha recibido la atención necesaria. A la vez era un impresor muy importante de libros científicos y de medicina. Era un reformista político de alta importancia. Entonces intenté de ubicar, hacer conexiones entre su vida de política como impresora y historiador en este libro. Y el resultado es el inquisidor de la Inquisición. Y ya está. Salió a la calle hace unos meses. Bien, antes de dar paso a las preguntas del público o a los que están en casa, queríamos cerrar con unas reflexiones, porque hemos hablado de John Eliot, hemos hablado de Lawrence Stone, hemos hablado de Jonathan Brown, hemos hablado de Horace Raynham como sus maestros, hemos mencionado a su esposa, a Fernando que está presente, incluso a Geoffrey Parker como colegas, hemos dicho archiveros, hemos dicho bibliotecarios, hemos dicho colegas, hemos dicho estudiantes. ¿Es la historia una actividad solitaria? Entonces, ¿por qué? ¿Qué le hizo su experiencia? Bueno, primero escribimos libros, tenemos leyentes. Hay que conectar no solamente con los leyentes profesionales, pero también hay otro público más grande que tiene interés en la historia. Y siempre desde el principio, no totalmente desde el principio, quizás desde la época de Toledo. Es que yo reconocí que, mira, se puede confeccionar tesis doctorales para nuestros colegas. Es el primer libro, leído por muy poca gente, en general, depende del tema. Pero escribí el Toledo del Greco para el catálogo. Es que hay un público leyente, es un público culto, pero no especializado, muy parecido en algunos sentidos con nuestros alumnos, que tienen interés, pero no son expertos. Y entonces no están dispuestos a leer muchas notas o leer tener frases, una gramática muy compleja. Hay que confeccionar un argumento y una manera de escribir que alcance este público más grande. Entonces, cuando yo estoy ya escribiendo, no estoy pensando solamente de escribir para Fernando o para ti, estoy leyendo para alguien que de mi bloque de pisos que puede leer algo sobre de Lee y que va a ser entretenido, accesible para eso. Entonces, siempre tengo en la cabeza este público, no es un público enorme, pero es un público fuera de la universidad. Y desde el momento de Toledo del Greco hasta ahora, siempre pensando de este público, es decir, públicos fuera de nuestro mundo privado. Y a la vez, al confeccionar un libro, veo que no trabajamos en aislación. Necesitamos colegas, tenemos que leer lo que está pasando en la geografía de otros países para entender mejor oportunidades nuevas a dedicarnos a la historia de otro país. Es decir, es un mundo transnacional y cada vez más. Y ya no pretendo dominarlo porque es demasiado grande para mí. Experto en las cosas de la red nos da esto. La historia global está escapándome cada vez más cada día. Pero a la vez hay que prestar atento que, Mara, tenemos que alargar nuestro mundo y prestar atención a lo que está pasando en otros lugares para inventar o explorar nuevos temas o nuevos aspectos del pasado que nos ha escapado hasta el momento. Siempre hay cosas nuevas y el futuro del pasado existe y yo creo que la historia no va a desaparecer, afortunadamente. Y en función de esto que dice, y ya así para cerrar, al menos nuestra parte,
tenemos un profesor Kagan que se sube al avión, ¿no es cierto?, en septiembre que usted dijo, septiembre del 65, que va a Cambridge, ¿no es cierto?, a Oxford, perdón, a ver a profesor John Eliot. Y ahora tenemos el profesor Kagan, que está aquí hablando con nosotros después de más de 50 años de actividad científica, docente y de investigación. ¿Qué lecciones le han quedado? ¿Qué nos puede decir sobre aprendizajes, lecciones, consejos para el futuro de la investigación? ¿Qué le queda después de tantos años al servicio de la historia? Buena salud es imprescindible. Conocer a la gente en el sitio. Hay que hacer amistades. Y he tenido a lo largo de mi vida muchas oportunidades de pasar tiempo en este país y otros países, pero más que nada en España. Y las amistades que he realizado aquí a lo largo del tiempo son, para mí, muy importantes. Tengo muchos más amigos aquí en este país que en los Estados Unidos. Muchos de mis amigos van desapareciendo, desgraciadamente. Y entonces, yo creo que esas relaciones personales es una manera de fomentar mi investigación. Y siento mal para los jóvenes, porque muchas veces las oportunidades que he tenido con sabáticos o con becas o oportunidades de pasar temporadas muy largas en el extranjero, es decir, en España o en Francia, ya no existe tanto. Y la gente va con su máquina, con su iPhone, va al archivo, saca un montón de fotos de cualquier documento y van a casa, sin conocer mucha gente. Y yo veo que esta ausencia, este agujero en sus vidas, que es muy diferente de mis experiencias personales. Y para mí el tesoro de mi vida es tener la oportunidad de hacer estas relaciones, entender un país desde abajo arriba, gracias a alumnos en esta universidad, gracias a los porteros en los archivos, gracias a los archiveros, gracias a los profesores universitarios, gracias a los hoteleros, a los hospederados, a camareros y muchos otros tipos de gente. Y he aprendido mucho sobre la historia del país. Es un tesoro de memorias que para mí es una riqueza muy especial. Es algo que valora mucho y no quiero que voy a morir con esos tesoros en la cabeza. Y lamento que ha cambiado la investigación y va a cambiar gracias a fuentes digitales. Se puede realizar tanto desde casa sin visitar otro país. Sí, hay ventajas, pero hay desventajas a la vez. Y entonces va a complicar lo que es o cómo hacemos la historia en el futuro. Bien, bueno, damos paso, si te parece, Alberto, a las preguntas del público. Los que están en casa, por favor, o las escriben en el chat o levantan la mano y las producimos aquí en la sala. Damos paso a Antonio. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias de nuevo siempre a Mario y a Alberto, que son los que... Ten cuidado. Se está acoplando, pero bien. Bien, muchas gracias a Mario y a Alberto por siempre esta iniciativa. Yo tenía 3 cuestiones muy concretas. Siempre en estas charlas sale una cuestión clave, que es la dirección de tesis doctorales, ¿vale? Hoy no han tenido tiempo. Richard ha dirigido muchas tesis de colegas que están en distintas universidades de Estados Unidos o en Sevilla. Entonces, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuáles, digamos, las virtudes que crees que tiene que tener un directora de tesis? Bueno, esa es la primera cuestión. ¿Y cuál es tu experiencia? Pues un poco de esas trayectorias, ¿no? De gente que te ha ido acompañando en distintos lugares del mundo, ¿no? Que has estado involucrado en su formación. La segunda tiene que ver con una cuestión que comentabas, que es el público, la interacción con un público más amplio, la experiencia de reseñar libros en un medio neoyorquino de amplio alcance, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia? Algo más contado del final, del interés por el tema de los españoles, pero bueno, pues ese papel como reseñas que permiten un gran impacto, ¿no? Dado que es un
un medio muy leído. Y luego, por último, coméntanos algo también del próximo libro, ¿vale? De esa Filadelfia, ¿vale? De la que nos hablaste también en el Honoris Causa, y también de esos grupos muy variados de españoles, etcétera, que están por Filadelfia, has comentado, y que son Nice y el Tratado de 1719, un poco ese mundo que estaba en torno a Filadelfia entre los últimos años del siglo XVIII y las 2 primeras décadas del siglo XIX. Uy, 3 cosas. Tesis doctorales. Primero, he tenido la oportunidad de dirigir muchos, se llaman en los Estados Unidos cageristas. Y desgraciadamente uno ha fallecido últimamente, Katie Harris, que es una persona muy valiosa, lamentablemente ha muerto de un cáncer horrible hace un mes. Y siento muy mal con su pérdida. Pero mi experiencia es con los tesis doctorales es no quiero ser como Brodel o clásico o como Jonathan. Esta tradición alemana de formar una escuela y dar a los alumnos a un tema que interese al maestro. Eso va a ser interesante, míralo. He visto muchas personas, catedráticos o directores de tesis, que han dado más o menos, han dirigido los tesis de temas que ellos interesan a los alumnos, en vez de dejar a la oportunidad a los alumnos elegir sus propios temas. Hay que dar la oportunidad a todos los doctorandos, la oportunidad de colgarse de su propia... Hay que darle espacio, elegir su propio tema, algo que está en su corazón y no está organizado por mí. Hay que ofrecer consejos, hay que hacerlo claro, bien escrito, pero el tema es tu business. Hay que elegirlo. Y si tú miras los temas de los cagenistas, es un abanico enorme de temas, algunos en historia política, hubo uno en historia militar, hay temas de Inquisición, hay temas de moriscos, etcétera, etcétera. Pero que hay que dar espacio a los jóvenes, porque de esa manera el profesor va a aprender y a extender su mundo también. Entonces, los alumnos para mí han servido como un seminario de ideas. Es otra clase para mí, que me da la oportunidad de aprender más de lo que es la historia. Pero para mí es la lección que tengo a todos los que van a dirigir un tesis doctoral. Es la pregunta, ¿no? Sí. La segunda pregunta. Las reseñas de libros. La que yo he escrito. No tengo que hacer algo sobre el mundo del arte y los austriacos actualmente, dirigido por Checa, ¿no? Es un libro que no ha llegado a la mesa todavía. Siempre he escrito reseñas desde el principio. Cuando llegué a Indiana, hubo un historiador, se llama Charles Boxer, que ya llegó a mi despacho y dice: Richard, hay este libro sobre naufragios portugueses en Asia. Hágame una reseña. Yo no sé nada del tema. ¿Lo hice? No tiene que ser experto en el tema para hacer una buena reseña. Eso es otra manera de extender su propio mundo. Y yo recuerdo el momento que llegué a Johns Hopkins, uno del departamento de español. Llego a mi despacho. Richard, bienvenido a Hopkins. Yo soy el director de una Modern Language Review. Hay este libro de Stephen Gilman.
un hispanista de Harvard que ha escrito libros discutidos sobre Fernando de Rojas y el papel de los conversos en la línea de Américo Castro. Que sepa yo en este tema, nada. Yo empecé, es que me enfadé con el libro, que era racialismo, diciendo que estos conversos son todos de una mentalidad fija. Yo soy de origen judío, pero yo conozco muchos judíos también, pero somos gente muy diferente, no pensamos igual, depende en varias circunstancias. ¿Y por qué está refiriendo Gilman de Fernando Rojas a un cierto de mentalidad fija, de un clase, de un estirpe racial? Me enfadé con el libro. Yo escribí una reseña muy crítica. Recibí una oleada de críticas, de cartas. ¿Qué has hecho? Es un insulto a Stephen Gilman. Otro momento, muy clave. 92. El New York Times me dio la oportunidad de hacer una reseña de el padre del actual primer ministro de Israel, no Benjamin Netanyahu, Benzion Netanyahu, un tomazo sobre la historia de la Inquisición del siglo V. Más o menos con el mismo día de unas ideas muy fijas que es la mentalidad conversa del momento. También un libro que reseñé algo de manera crítica en una revista, un periódico de importancia nacional, expresé mis ideas, oleada de insultos de seguidores de Netanyahu, no del hijo, de otros amigos de Netanyahu padre, pero a lo largo del plazo, mis ideas, más o menos, mi reseña estuvo correcta. Ya no estoy con tantas reseñas de esta clase. Ya estoy. Estas reseñas han sido importantes también. Entonces, yo no estaba como John Eliot haciendo reseñas de carácter muy pública en el New York Review of Books. No he tenido esta oportunidad, pero lo que he hecho es que he hecho. Y finalmente... Filadelfia. Famosa. Filadelfia. Primero leí... Y los españoles. Entonces, es que no sé por qué hubo un momento en el medio de escribir el libro de Lee, empecé a leer cosas de temas filadelfianos y descubrí que hubo gente de América del Sur llegando a Filadelfia a los principios del siglo XIX para aprender algo de la democracia y cómo funcionaba. Otros iban ahí buscando armas, otros finanzas para fomentar el movimiento independentista en América Latina o Iberoamérica. Y hubo uno de Ecuador, Rocafuerte, su nombre, en el prefacio de su libro sobre democracia, más o menos un tratado, él hizo un elogio, una alabanza a la famosa Filadelfia que me ha enseñado todo. Y yo pensaba, la famosa Filadelfia, literación, me encantan libros con títulos, literación, ¿no? Incluso un crío de la corona, la política y profecía, Students in Society, Lawsuits and Litigants, Pleitos y Pleiteantes. He dicho, la famosa Filadelfia, buen título, hay que hacer un libro. Yo ya tengo el título, pero a lo largo descubrí que es otra receta para fabricar la historia, para aprender algo de lo que pasa en su propia ciudad, sea Filadelfia o Madrid, merece la pena muchas veces viajar a otra ciudad, porque las cartas llegan a otros destinos. Entonces yo aprendí mucho de la Lucrecia
leyendo la correspondencia de los embajadores medicheros que llegaban, no están fichados en archivos aquí, están en Florencia. Hay que ir lejos para entender el local. Y lo mismo con el caso de la Filadelfia, la famosa, la legación española en aquellos momentos estaba, por razones complicadas, ubicada en Filadelfia, no en Washington. Entonces, las cartas escritas por los embajadores, los ministros, están aquí en el Archivo Histórico Nacional. Entonces, yo de vez en cuando me voy al Archivo Histórico para entender lo que está pasando en Filadelfia a finales del 18, principios del 19. Espero tener la oportunidad de ir al archivo mañana a aprender un poco más. Ya está. Si hay alguna cuestión más. Bien, buenos días, es un honor tenerle aquí. Muchísimas gracias a Mario, a Alberto y a Levan por darnos la oportunidad. Me preguntaba yo si usted ha tenido alguna vez la curiosidad de consultar la reseña que ha hecho de usted en Wikipedia. Alguien me ha dado la oportunidad de rehacerlo y pidiendo $1,000 y he dicho que no, gracias. Pero he visto a casa de este correo y al final dice que yo soy creyente en supporter de la leyenda negra. ¿Qué significa? Y no sé quién escribió esta línea y tampoco entiendo lo que significa. Es que yo entiendo que la leyenda negra como frase histórica, como concepto, existe desde el año 14 gracias a un investigador español, se llama Julián Urias. Escrito esta frase para resumir esta tradición clásica británico, holandés, hay un poco de italiano ahí también, para resumir lo que era la idea como España, pueblo cruel, atrasado, intolerante, etc. Pero creer en lo que es, sí, cree que existe con concepto como un útil histórico, pero ¿qué significa? Pero merece la pena para mí gastar $1,000 encargar a alguien para hacer mi entrada de nuevo. No sé. ¿Qué opinas tú? ¿Merece la pena? En español no está esa frase. Sí, yo no sé si tengo el derecho a borrarlo de mi propia biografía en Wikipedia. No he entrado en la ficha para hacerlo y no sé, tengo el derecho a hacerlo. Nunca he hecho este contacto a Wikipedia. Pero es frase curioso, ¿no? Sí. Pero ya, ¿qué puedo hacer? A mí no importa tanto. Si hay alguna pregunta en sala, Creo que aquí en el chat nadie ha... Sí, aquí hay uno. Perdón. Profesor, muchas gracias por tan interesante ponencia. Y tengo una duda a lo mejor un poco general, pero siempre tengo curiosidad, como si, según su parecer, habría alguna diferencia de enfoque o interés de investigación entre Estados Unidos y España a la hora de investigar sobre la historia de España. No sé si... Esto no es buen tema. Sí. Es que la cosa que puedo decir es que muchas veces un extranjero, sea un español en Inglaterra o un yanqui en España o alguien de Asia en Francia, muchas veces tenemos la oportunidad de llevar experiencias o tradiciones historiográficas de nuestro propio país y extenderlo a un país extranjero que es más bien ajeno a sus tradiciones, porque normalmente
gracias a sistemas historiográficos que están elaborados en el siglo XIX y siglo XX, hay caminos. En cada país hay escuelas historiográficas que siguen las mismas huellas. Los alumnos siguen las huellas de los profesores, los profesores de sus profesores. Y esto estuvo muy marcado cuando yo entré aquí en España en los años 60. Es decir, la historiografía en la época de Franco era bastante estancada. Y llevé aquí ideas de fuera, de Weber. Nadie ha leído Weber nadie, pero pocos. Muy pocos, quizás Maraval, pero pocos más. Y entonces yo tuve la posibilidad de entrar con una metodología ajena, diferente. Y yo creo que se puede extenderlo a otras personas que siempre mirar de fuera se ve cosas que los que están en el sitio no se ven, o no se fue muy claro. Entonces hay oportunidades siempre para temas de investigación nuevas o reinterpretación medida en parte a la mirada de distancia. Y ya está. Entonces yo creo que siempre hay posibilidades. Mira, es más difícil a un lado, porque hay que aprender mucho sobre la marcha, pero una de las ventajas que en el mundo digitalizado es que se puede realizar cada vez más a través de la red, pero sin la oportunidad, como he comentado antes, de hacer las amistades que son para mí fundamental, un ingrediente fundamental para cualquier historiador o historiadora. Muchas gracias. Haces correcto estar aquí. Pues, Sí. ¿Sabe que alguien tenga alguna pregunta en casa? Si no, ya sabemos. No, no es el caso. No es el caso. No. Puede ser. Pues, bueno, cerramos 2 horas es suficiente. Mucho. esta 10ª sesión, agradeciendo sobre todo al profesor Kagan. Cuando recibimos la noticia no nos lo creíamos. Yo tampoco. Realmente. Tener el honor de contar con su presencia en nuestro humilde ciclo que arrancó además en octubre. Qué bien, ciclo. Y le agradecemos mucho que haya tenido este tiempo. Siempre muy agradecido. Muchísimas gracias otra vez a esta universidad. Tengo gran precio para el BUAM. Y bueno, únicamente recordar que esta sesión se ha grabado, que estará subida a nuestro canal de YouTube. Se podrá visionar a partir de ahí. Y la siguiente sesión, si mal no me equivoco, Mario, es el 28 de marzo. Es el 28 de marzo con la profesora Carmen Sanz-Ayamán, de la Universidad Complutense. Así es, tal cual. Así que bueno, los esperamos de nuevo a finales de mes. Y gracias a todos por venir. Presencial como los que están viendo. Gracias. Gracias a todos.